Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Mujeres Psicodélicas. Ya sabéis que este podcast trata sobre temas de sustancias psicoactivas, psicodélicas, ciencia, salud mental, filosofía, psicología y todo lo que tiene que ver con este tipo de sustancias y las experiencias alrededor. Soy Marina Febles, si no me conoces, soy la presentadora de este podcast y encantada de estar aquí cada 2 semanas con un nuevo episodio contándote alguna cosa interesante para mí, obviamente. Yo genero el contenido que creo que te puede resultar interesante o que me resultaría interesante a mí. Así que hoy me meto en harina rápido porque esta semana ha sido una semana muy loca en noticias, sobre todo para todos aquellos que consumimos, por ejemplo, cannabis, que hemos visto muchos movimientos, sobre todo en Estados Unidos, aunque también te voy a comentar cosas sobre la nueva ley en Alemania. Así que si te interesa este tema, voy a intentar ahondar en las diferentes versiones o los diferentes puntos de vista sobre lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa Estados Unidos y por qué voy a hablar de esto en España, ¿vale? O en castellano. Porque todo lo que suceda en Estados Unidos va a ser fundamental, va a tener un efecto onda expansiva y nos va a afectar en algún momento, espero que más pronto que tarde, en Europa y en el resto del mundo. Entonces es importante tener un ojo y un oído puesto en lo que pasa allí. Además, como ya sabéis, yo me dedico a la industria canábica, doy servicios de marketing a empresas americanas que venden cannabis legalmente. Entonces, para mí es necesario e imprescindible estar siempre informada de cómo van cambiando las cosas allí, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Vamos a ponernos en donde toca. Vamos a entender que durante los 50 y los 60, que esto se ha hablado mucho en este podcast y lo he comentado en muchas ocasiones, al gobierno estadounidense no le convenía que ciertas sustancias estuvieran decriminalizadas. Entonces, por un tema de intereses puramente políticos, honestamente, porque no se sigue sin demostrar que hubiera otro tipo de motivos, la relación del cannabis, por ejemplo, con el movimiento de los derechos civiles y las personas de raza negra, y digamos que empujó a que esa sustancia también se clasificara en Schedule 1, ¿vale? Esto es clasificación 1 y hay clasificación hasta 5. Entonces, la 1 es la más peligrosa, es la que digamos que las sustancias que están recogidas en esa categoría son sustancias altamente adictivas y nocivas para la salud de los seres humanos y que no se ha demostrado ningún uso beneficioso para la salud humana. Son muy arriesgados, son muy, muy peligrosos. Entonces los han puesto todos ahí, pues por ejemplo con la heroína, con la psilocibina y con otras tantas sustancias, pues están en esa categoría desde los años 60, ¿vale? Se firmó un acta de sustancias narcóticas y ahí se metió, ¿vale? Entonces esto corresponde a un interés completamente político para, digamos que eliminar, para mí, esta es mi opinión, ¿no? Y esto es lo que he ido leyendo a lo largo del tiempo, para eliminar esa gasolina, ¿no? Para eliminar y racializar aún más la gasolina que movía el motor de toda una comunidad, como es la comunidad afroamericana, ¿vale? Entonces, si yo te quito lo que a ti te hace feliz, pues obviamente vas a estar mucho peor, ¿vale? Entonces, hay que entender también que todas estas políticas y todas estas leyes son altamente racistas. En Estados Unidos es continuo, ¿vale? Es continuo cómo se persigue más a personas de unas razas que de otras con respecto a este tipo de delitos, ¿no? De posesión de droga, de narcotráfico, etcétera, ¿vale? Entonces, esto te estoy poniendo un poco en contexto. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado esta semana que ha sido pues el bombazo? Te cuento, Biden, el presidente de Estados Unidos, en su programa de 2020 dejó claro que él quería legalizar la marihuana a nivel federal, porque hay que entender y recordar que Estados Unidos, como su nombre bien indica, es la unión federal de diferentes estados que operan legalmente casi como pequeños países, pero luego hay leyes federales que aplican a toda la nación. Entonces, ¿qué pasa ahora en Estados Unidos con respecto al cannabis?
que cada estado ha legalizado el uso medicinal o recreativo en función de unas normas muy específicas y que tienen, pues eso, van cambiando, van mejorando según el color que gobierne, pues las quitan, las ponen, las recortan y es un jaleo que no te puedo ni contar la movida que es. Y ya no hablemos del cáñamo, que el cáñamo, digamos que ahora mismo se opera en muchas cosas relacionadas con el cannabis, con una ley que se llama Farm Bill, que, digamos, recoge el uso industrial del cáñamo. Y hay que recordar que el cáñamo, que no es la planta del cannabis, son cosas totalmente diferentes, son dos plantas que son primas, pero no tienen, o sea, no son iguales, ¿vale? Entonces tenemos que el cannabis sativa es la planta que sus plantas femeninas generan estas flores que tienen un alto contenido en THC, ¿vale? Y luego tenemos el Cannabis ruderalis, que es el cáñamo, ¿vale? Que no tiene gran cantidad de THC, pero aún así tiene, ¿vale? Entonces, el cáñamo, digamos que se regula por otro camino y el cannabis por otro, ¿vale? Son cosas diferentes. Entonces, mucho de la industria del cannabis en Estados Unidos sale de la ley del cáñamo, porque como aún así tiene THC, tú imagínate las toneladas de cáñamo que pueden hacer falta para conseguir la cantidad de THC necesaria para que te dé un poquito de colocón. Entonces, ahí estamos moviéndonos, ¿vale? Ahí es donde se mueve Estados Unidos. Bien. Entonces, Biden tiene estas buenas intenciones, o por lo menos es lo que ha trasladado desde 2020. Estamos en 2024 y estamos en año electoral. Entonces, ¿qué está pasando? Que está pasando el tiempo y la gente dice, a ver, señor, usted prometió una cosa y aquí no está pasando nada. Pero el señor Biden en su día pidió a la agencia de salud americana, que es una agencia pues como si fuera el Ministerio de Sanidad, que redactara un informe y, digamos, que buscara toda la evidencia científica que apoyara la eliminación del cannabis del Schedule 1 o de la clasificación 1 y moverla a la clasificación 3. ¿Qué pasa con la clasificación 3? Bueno, la clasificación 3 se refiere a sustancias, drogas, medicinas que son seguras, pero que digamos que se prescriben. Se prescriben con receta médica. Entonces, tienen una adicción de moderada a baja y entonces, bueno, pues tiene un riesgo menor para la salud y se clasifican como 3, nivel 3. Pero la realidad es que sigue siendo ilegal. Es decir, mientras siga en esa categoría, sigue siendo ilegal. Y tiene que estar prescrita por un profesional de la salud. Entonces, pues esto, lo que pasa, ¿no? Esta es la idea inicial, pues esta agencia, ¿no? Este Instituto de Salud americano emite este informe, pero aún así el gobierno americano necesita también la aprobación de la DEA, ¿vale? La DEA es el brazo armado de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Y si no has visto series americanas, que lo tenemos hasta en la sopa, la DEA con esas chaquetas que llevan azul marino y eso puesto de atrás con las letras blancas que pone DEA, digamos que son la policía que se encarga del narcotráfico y de otro tipo de delitos que implican la importación y la exportación de pues, sustancias peligrosas y otro tipo de movidas que afectan a esta guerra contra las drogas que orquestaron en Estados Unidos. Bien, entonces la DEA es una agencia del gobierno, ¿no? Entonces ellos tienen que emitir un informe con este primero que, digamos, este Instituto de Salud les remitió. Entonces ellos han hecho una declaración pública esta semana diciendo que efectivamente están de acuerdo con reclasificar la marihuana a la clasificación 3, que es la que os decía, que depende de un profesional sanitario para emitir una receta y que, bueno, sabemos que ya digamos que la evidencia científica por fin la reconocen y se dan cuenta de que efectivamente tiene un valor para la salud humana. Bien, y que tiene un riesgo adictivo, pues eso, de bajo a moderado. Bien, entonces ese anuncio es el que hemos escuchado esta semana. ¿Qué supone esto? La gente, yo inicialmente cuando lo leí, me lo mandaron por mensaje además, me ilusioné mucho, ¿no? De decir, joder, está pasando, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no?
Pero la realidad es que este primer punto, ¿no? de alegrarte tiene que estar, pues eso, muy controlado y entender todas las connotaciones que puede tener. Entonces, aquí la clave está, y he leído diferentes puntos de vista a lo largo de la semana y me parece muy interesante, pues eso, comentar, por ejemplo, el punto de vista de una persona que es farmacéutico en Estados Unidos. Comenta que es muy bonito escuchar que la DEA, ¿no? Que es ese brazo armado que lleva pues peleando con el cannabis y cerrando plantaciones y persiguiendo a gente y metiendo a gente en la cárcel pues a grandes niveles porque es una agencia federal, escucharles por fin reconocer el valor médico que tiene la marihuana y el beneficio que supone para el común de los mortales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al pasar la Schedule 3, pasarla a la clasificación 3, esto permitiría, sobre todo, que se pudiera acceder a la investigación de una manera mucho más fácil, sin riesgos para los científicos que quieren estudiar mejor esta sustancia, ¿vale? Esta planta. Esto muy positivo y muy guay, y yo lo apoyo 100%. ¿Qué pasa? Que esto es lo que significa para esta persona farmacéutica el bajarla del 1 al 3. Sería que todas las ventas de cannabis se van a hacer solo con prescripción. Es decir, en este escenario donde solo se reclasifica y no pasa nada más, pasaría lo que dice esta persona es que tendría que ser bajo prescripción. Por ejemplo, la cocaína es una sustancia de Schedule 2, ¿vale? De clasificación 2. Y como dice esta persona, ¿tú ves algún dispensario por ahí de cocaína? Pues no. Igual que los esteroides, ¿vale? Los anabolizantes están en la categoría 3, que es donde quieren meter, ¿no? el cannabis, ¿no? Entonces, como dice esta persona, y también has visto tú algún dispensario de anabolizantes en algún sitio, ¿a que no? Pues correcto, te deja pensando mínimo. Entonces, esto lo que comenta es que dejaría a todos los dispensarios y estos, digamos, negocios alrededor del cannabis recreacional pues fuera de juego, no pueden seguir operando, ¿vale? Porque necesitas una receta. ¿Y eso qué pasaría? Que tendrías que generar una serie de farmacias que vendieran el cannabis. Entonces, otra cosa que también comenta es que tienes que pasar por la DEA para solicitar unas licencias como farmacéutica para poder dispensar cannabis, ¿no? Entonces, esto es una movida, según comenta, porque esta persona mismo ha intentado pasar por ese proceso para dispensar marihuana medicinal y ha sido un problema y que es muy complicado. Luego también contando también que luego hay muchas cosas que van a tener que ver con la estructura de los negocios, con tener socios o no socios, la distribución de los beneficios, etcétera. Esto quedaría en un limbo que tendría que verse cómo funcionaría, ¿vale? Seguimos adelante, ¿no? Y vemos que, según esta persona, una vez que todas estas barreras legales desaparecen, se abrirían, pues, por ejemplo, cosas positivas de tener más acceso a las cuentas bancarias, a tener, digamos, porque ahora mismo es imposible, o sea, tener negocios de marihuana a nivel en diferentes estados es muy difícil operar con ellos, tener plataformas de pago si eres un e-commerce, acceder a créditos, etcétera, es muy difícil y prácticamente ningún banco los da, ¿no? Entonces esto haría posible, ¿no? que eso pasara, pero ¿qué pasa? Que las pequeñas empresas se verían arrastradas a desaparecer. O sea, es que no podrían ser porque no tienen, digamos, el músculo organizativo o financiero para acceder a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasaría según esta persona? Se meterían las grandes farmacéuticas, se meterían las grandes empresas del tabaco y también incluso empresas como Amazon, que sí que podrían tener ese músculo para acceder a toda esta legislación, todos estos papeleos y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasaría? O, por ejemplo, estas tiendas, ¿no? de
que hay en Estados Unidos, como el CVS o este tipo de empresas que son tipo como farmacias muy grandes que venden también para farmacia y todo ese tipo de cosas, también podrían acceder. Entonces, ¿qué pasa? Que si se meten las farmacéuticas, que es lo que un poco que está pasando en España también, ¿no? De alguna manera se está propiciando que todo pase por las grandes farmacéuticas, ¿no? Estas empresas empezarían a meter mano, a plantar y a vender cannabis bastante pocho, o sea, bastante malo, además a 20 euros el gramo o 30 euros el gramo. Entonces eso haría que la medicina que necesita mucha gente para poder, pues eso, transitar la vida, esté limitada a pues una gran farmacéutica y encima a precio de cuerno de unicornio cuando lo podrías cultivar en tu casa. Pero como está en el Schedule 3 y no puedes porque necesitas una receta, pues eso, una movida, ¿vale? Entonces, la cosa aquí, y es lo que veo continuamente desde los diferentes puntos de vista que he estado observando, es que aquí lo único que cuadra es la despenalización, o sea, la desclasificación. Sácala de la clasificación, ¿vale? Entonces, la desclasificación mantendría una sustancia como el cannabis libre de producirse, de tener negocios alrededor, etcétera, etcétera, como pasa siempre, vamos a hacer el paralelismo, como pasaría con el alcohol. El alcohol, como ya sabéis, es una sustancia que está despenalizada, es decir, tú puedes tener botellas de alcohol en tu casa, puedes hasta incluso si quieres destilar en tu casa, ¿vale? Y no habría ningún problema. La cuestión es que alrededor de la despenalización o de la falta de, digamos, de penas de cárcel por tener cierta sustancia, hay que legislar en diferentes áreas, ¿no? Entonces, esta es mi opinión. Ahora entra mi opinión. Mi opinión es que hay que desclasificarla, por supuesto, que hay que despenalizarla para que se pueda legislar a nivel federal, por ejemplo, cosas que hay que sí o sí regular, disculpa. Regular sería, pues, por ejemplo, conducir bajo los efectos del cannabis, ¿vale? Pues eso hay que regularlo, ¿vale? Hay que poner, pues, niveles máximos, niveles mínimos, etcétera. Vale, por ejemplo, en los negocios, ¿cómo se articulan los negocios? ¿Cómo se digamos que se cargan los impuestos a estas empresas? ¿Cómo funcionan las sociedades de estos negocios? ¿Cómo funciona la importación y la exportación? ¿Qué pasaría, ¿no? con estas personas que están en la cárcel por delitos relacionados con esta sustancia? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Se cancelan las penas? ¿Se les indemniza? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Pues esto es importante porque lo mismo con la clasificación a nivel 3 del cannabis en Estados Unidos sigue siendo ilegal. Entonces, las personas que están en la cárcel no van a salir y se seguirá teniendo en el punto de mira a etnias y grupos raciales. Lo que ha pasado hasta ahora seguirá pasando, ¿vale? Entonces, hay un montón de prisioneros y un montón de presos en Estados Unidos que son pues, de diferentes razas, latinos sobre todo, afroamericanos, etcétera, etcétera, todos relacionados con este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque hay que recordar, y esto es muy importante que lo tengamos claro, aquí no hay movimientos, sobre todo en Estados Unidos, en general la política no funciona así, no hacen cosas para la gente, honestamente. Y lo sabemos todos. Y de verdad, si hay algún romántico o romántica que piensa que hay políticos que de verdad siguen motivados por ayudar a la gente, vais de culo y sin freno, porque todos empiezan bien con esa buena motivación y acaban dándose cuenta de que el sistema es demasiado complejo y que tienen que jugar las cartas que les dan y para mantenerse en el poder, y al final se terminan transformando en estos seres tipo Gollum, el del Señor de los Anillos, mi tesoro, y no lo sueltan. Y no lo sueltan y entonces al final se convierten en, se supone que son servidores del pueblo, y se convierten en servidores de sí mismos y de su ego y de su capacidad para acumular poder, ¿no? Entonces, esto hay que recordar que no hacen nada para la gente, insisto, no hacen nada para la gente, solo piensan en beneficiar a grandes industrias y llevarse sus buenas mordidas y hacer favores y hacer política. Esto es un juego de tronos, es lo que hay. Entonces, el hecho de que no... que lo único que potencien sea que el cannabis se mantenga en las grandes farmacéuticas y grandes industrias, esto lo que sigue favoreciendo, pues eso,
al sistema sanitario americano, que deberías conocerlo y si no lo conoces te puedes aterrorizar ahora con lo que te voy a contar. El sistema sanitario no es público, sí hay un Medicare, que se llama Medicare, que es un sistema público de salud, que es bastante pocho, y luego hay diferentes, todos son seguros privados, que la sanidad allí, cualquier cosa, un análisis de sangre te cuesta un dineral obsceno, tipo $800, una hospitalización por cualquier cosa son miles y miles y miles y miles de dólares, como tengas una enfermedad grave estás jodido, ¿sabes? Que el otro día veía a una chica que tiene una enfermedad muy rara, muy muy rara, y ya tiene acumuladas, que tiene 24 años, ya tiene acumuladas facturas por valor de $1 millón por cuidar de su salud, ¿vale? Para poder sobrevivir. Entonces, imagínate, si al final tienes una deuda de $1 millón, aunque tú te recuperes, luego estás enfermo solamente pensando en que van a venir a por ti para devolver ese dinero. Entonces, es tremendo. ¿Qué pasa? Entonces, que esta recomendación, porque volvemos a lo mismo, no está decidido finalmente, simplemente es una recomendación de 2 agencias federales diciendo claramente que sí, que apoyan que se desclasifique del Schedule 1 al Schedule 3. Vale, eso está claro, pero seguimos necesitando que se aclaren las circunstancias y que se termine legalizando a nivel federal. Entonces, ahora mismo no hay nada decidido, simplemente han aprobado que se reclasifique, pero ahora mismo queda en manos de la Casa Blanca, de un departamento de la Casa Blanca, pues eso, proponer que se legalice a nivel federal o bien que se mantengan el Schedule 3. Perfecto. Pero tienen que hacer algo. A partir de ahora ya la decisión final depende de la Casa Blanca, que es donde está Biden, y es que es el que tiene su programa político relacionado con la legalización del cannabis. Además, en su programa y en sus discursos y demás, siempre habla de la... contra que no me sale. Lo de cancelar las penas de personas que están en prisión por delitos relacionados con el cannabis. Es como su buque insignia con respecto a la legalización. Entonces, claro, si tú la dejas en el Schedule 3, si tú la dejas ahí, entonces estás beneficiando a las grandes farmacéuticas y sigues beneficiando, porque estamos hablando del sistema médico también, es como, vale, y ¿cómo va a ser la vaina aquí? ¿Tienes médicos preparados para dispensar, o sea, para recetar cannabis? ¿Sabemos el impacto en la salud? ¿Sabemos que los médicos están preparados para ello? Vale, y una vez pasa eso, ¿con tu seguro sanitario, tu seguro de salud te va a cubrir el cannabis o vas a tener que pagarlo de tu bolsillo? Y si te vas a tener que pagarlo de tu bolsillo con el precio absurdo que van a tener los gramos de marihuana allí, ¿cómo va a ser la vaina? Y además, sabiendo que necesitas receta médica, todos estos dispensarios desaparecerían. Entonces no tienes manera y si cultivas es ilegal. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿No? O sea, ¿en qué queda? ¿Qué pasa aquí? Hay muchas preguntas que se abren ahora y tienen que tener muchísimo cuidado ahora en el gobierno americano de cómo van a moverse en esta dirección. Y luego recordar también que el sistema de prisiones americano también es un negocio millonario. Entonces, si tú no tienes reos, o sea, los estados que tienen grandes cárceles y sobre todo cárceles incluso de alta seguridad, etcétera, etcétera, se propicia que tengan presos dentro. Entonces, por eso luego hay como una especie de iniciativas internas dentro de las policías de los condados, de los estados y demás, para, digamos, llenar las cárceles de presos, porque eso es dinero que se embolsan de alguna forma las empresas que ponen esas cárceles a funcionar, porque hay que recordar que mucho, como pasa con la parte sanitaria, muchas partes del gobierno o de los servicios públicos están privatizados. Y por eso es tan importante que en Europa no pase, porque ya tenemos el ejemplo de Estados Unidos y cómo todos estos gobiernos liberales o gobiernos más tirando hacia la derecha intentan imponer que sea un Estado, ¿no? Regulado por el dinero y por los intereses de unos y otros. Y sin ir más lejos, que aquí a lo mejor te dejo caer un poco mis ideas políticas, ya podemos ver qué ha pasado con Madrid, con el Hospital Zendal. Y todos los problemas que hubo durante la pandemia con el gobierno de Ayuso. Ya está, solo te voy a poner ese ejemplo. O sea, se está tirando a privatizar la sanidad y a quitarle recursos, y la sanidad española, lo sabemos todos cómo está, y se sigue apretando y como estrangulando a la sanidad
para que la gente se desespere y se vaya hacia los seguros privados y hacia los hospitales privados. Entonces, estamos viendo lentamente cómo se desmantela el sistema sanitario español y en muchos sitios en Europa también pasa igual. Entonces, son cosas que tenemos que proteger bajo, a toda costa hay que protegerlo. Eso, la educación y muchísimas cosas, porque en Estados Unidos ya sabéis cómo funciona también la educación y los préstamos que necesitan para poder estudiar, que es un disparate. Un disparate. Entonces, todo esto tiene que ver con la legislación del cannabis en Estados Unidos. ¿Cuáles serían los movimientos ahora que todo el mundo, todos queremos que se decriminalice y se regule, como bien decía, pues por ejemplo, la conducción bajo los efectos, cómo funcionan los temas bancarios, etcétera, etcétera, cómo pasa con el alcohol? Si tú me dices encima, bueno, es que esto puede generar problemas porque la ciencia ha advertido que las personas menores de 25 años, si abusan del cannabis, pueden tener ciertos problemas. Te recomiendo que escuches algunos de los episodios en los que hablo de esto. Entonces, pues si tienes que poner un etiquetado específico, ¿vale?, en cualquier packaging de cualquier cosa relacionada con el cannabis, se pone, ¿me entiendes? Se pone. Y nos dejamos de tontería, ¿vale? O si hay que conducir, no se puede conducir bajo los efectos del THC a ciertos niveles, pues se regula, ¿vale? Y si los bancos necesitan para darte un préstamo, si tienes un negocio de cannabis, ciertas cosas, pues se hace. Que necesita estudios de laboratorio, los COA famosos para la calidad y todo, pues todo esto nos beneficiaría a todos. Mientras, como ya sabemos, va a haber una merienda importante de beneficiarios ahí, porque claro, luego los laboratorios ya lo sabemos, y esto está pasando continuamente, que los laboratorios están comprados y que lo que quieren muchas veces los consumidores o las mismas marcas pagan al laboratorio para que digan que en vez de un 17% de THC tiene un 22%. Y aquí lo que vende, y sobre todo en Estados Unidos, cuanto más potencia y más tocho todo, pues mejor. Ya sabemos cómo funciona. Entonces, no hay que dejarse engañar por las luces brillantes y las grandes declaraciones, ¿no? De oye, mira, que está muy bien, porque la DEA durante más de 50 años no ha reconocido, más de 50 años, muchos más, no ha reconocido el valor medicinal del cannabis. Y eso, quieras que no, es como una especie de concesión que se está dando, ¿no?, de que la DEA reconozca su potencial medicinal. Entonces, primero de todo, hay que tener claro y presente que hay personas que necesitan el cannabis para vivir, porque sufren de dolores o enfermedades que son tremendamente incapacitantes, y el cannabis les permite ser medio funcionales. Incluso muchas personas están bien con el uso del cannabis. Entonces, hay que recordar que estas personas son prioritarias. Estas personas necesitan su medicina y necesitan que sea legal y puedan cultivarla en su casa, porque la otra cosa que también abre este Schedule 3, si se mantiene así, es que no se podría, las grandes farmacéuticas, como no está patentada, la planta no se puede patentar porque eso es propiedad de la naturaleza y del ser humano, podrían investigar para patentar digamos que moléculas parecidas que hagan un efecto sobre la salud determinado, y entonces esas moléculas sí las pueden patentar y obviamente meterle una hostia de dinero obsceno. Por ejemplo, hay una medicina en Estados Unidos que sí que cubren los seguros, que se llama Epidiolex, y esta medicina basada en el cannabis se usa para epilepsia, sobre todo en niños, y funciona muy bien, y la ciencia ha avalado este medicamento. Pero ¿qué pasa? Que no es 100%, o sea, no es cannabis en plan de te fumas la flor o te tomas tu CBD. No. Es una molécula o es una fórmula desarrollada por un laboratorio, y claro, probablemente si nos miramos una factura de una empresa, un seguro privado médico de Estados Unidos sobre lo que cuesta el Epidiolex, fliparías en colores y seguro que no baja de los $5,000. Entonces, que no puede ser, que no puede ser, que aquí tenemos un cachondeo bastante importante con el tema y no puede pasar, ¿vale? Entonces, quería darte estas noticias para que entiendas un poco los movimientos, lo que está pasando. Las opciones que se abren, que sería o lo mantienen en el Schedule 3, que ya veríamos qué pasa,
y ahí es todo este escenario bastante catastrófico donde todo requiere receta y veríamos qué pasa con los dispensarios. Y por el otro lado podría ser que Biden por fin diga, ok, vale, tenemos la recomendación de reclasificación de estas dos agencias, está todo el mundo de acuerdo, ok, ahora la voy a legalizar a nivel federal. Y entonces si la legaliza a nivel federal, requeriría de un desarrollo de una ley que de verdad fuera integral y abierta a todas las versiones que puede tener. Cáñamo industrial, tal, no sé qué, venga, los niveles de THC, los que no lo pueden consumir, tal, el que no lo puede producir, las penas de cárcel, la gente que está en la cárcel, pues deberían recoger todos esos aspectos, ¿vale? Entonces, ojalá pase este segundo escenario, que a mí me gustaría que se decriminalizara y se regulara. Este para mí sería el escenario ideal. Lo mismo que en España. En España está decriminalizado, pero no se ha regulado su uso en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque luego, claro, seguimos teniendo la ONU ahí que recomienda y sigue clasificando el cannabis como uno, porque lo que han hecho en la ONU es clonar el sistema americano de clasificación de drogas. Entonces, ahí estamos jodidos. Pero si Estados Unidos hace un movimiento de reclasificación, quizá la ONU lo refleje, porque al fin y al cabo, pues Estados Unidos es muy influyente en todo lo que sucede, ¿no? Entonces, esto pasa en Estados Unidos. Y ahora hablemos de Alemania, porque vaya tela. Bueno, si no te has informado o no te ha llegado la noticia, pues te la cuento yo. Y esto recordamos que todo va sobre cannabis, que tú me vas a decir, pero ¿por qué hablas tanto de cannabis? Bueno, cannabis ya sabéis que es mi planta favorita y es una de las medicinas que más feliz me hacen y que más beneficios me han traído a mi vida. Y me dedico además a ello, como comentaba antes. Entonces, para mí pues es muy normal hablar de esto y estoy muy metida en la industria y en el sector. Entonces, claro, para mí es normal. ¿Qué pasa con Alemania? Vamos a centrar el tiro porque se me va a quedar un episodio un poco largo. Alemania en 2017, si no me equivoco, fue cuando legalizó el uso de cannabis medicinal, ¿vale? Tenía ya su legislación al respecto. No es la mejor de Europa, ni mucho menos, pero ahí está. Bien, ¿qué pasa ahora? Que no se había legalizado el recreacional como en la mayoría de países, que en Europa, por ejemplo, está decriminalizado en muchos sitios, pero que esté decriminalizado no significa que no esté regulado, o sea, que no se haya regulado su uso, digamos, diario de la mejor manera posible, como comentaba antes con el caso de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, Alemania da un paso adelante y el 1 de abril aprueba una ley que permite el consumo de cannabis recreacional por parte de los adultos. Y entonces te voy a contar en qué consiste esa ley, que no es perfecta, pero oye, bien, yo aplaudo la iniciativa y todo lo que puede conllevar, ¿vale? Entonces tenemos que el uso de cannabis recreacional por parte de los adultos puede ser que tenga la capacidad de cultivar en casa. Entonces, si cultivan en casa, pueden plantar hasta un máximo de 3 plantas con flores femeninas y puedes tenerlas sin penalización. El consumo personal es hasta 25 gramos. Si tienes más de eso, hay disposiciones penales en la ley por comercio y venta a no socios de asociaciones o dispensarios, así como a menores. También si venden las asociaciones cannabis que no es cultivado por ellos mismos. Entonces, el consumo personal es hasta 25 gramos. Se eliminan el registro federal de las condenas por cannabis que hayan sido presos relacionados, pues eso, por tenencia, por cultivo, por este tipo de cosas, pues quedan, se han cancelado. Entonces ya no se prevé sanción, o sea, para las personas, digamos, que puedan tener, digamos, lo que antiguamente te sancionaban, pues ya no. ¿Qué más cosas? El autocultivo comunitario, que eso sería lo que corresponde como un poco a lo que tenemos en España de las asociaciones, ¿no? Sería que se junta una comunidad de personas, hasta un máximo de 500 personas, para cultivar cannabis de manera conjunta con fines recreativos y venderlo a los miembros de su grupo, a esta comunidad, para su consumo propio. ¿Vale? Seguimos. Si oyes el clic es porque estoy pasando página. Del clic del ratón me refiero. Se permite la participación de empleados en las asociaciones en el cultivo, sin embargo, se excluye encargar el cultivo a terceros. ¿Vale? No se puede contratar, se puede tener empleados, pero no se puede, digamos,
subcontratar a otra empresa para que cultive para la comunidad, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Los miembros también pueden recibir de la asociación semillas germinadas y esquejes para el autocultivo. Está prohibida la afiliación a varias asociaciones, es decir, tienes que escoger una. Las cantidades cultivadas y cosechadas están orientadas a satisfacer la demanda y existen obligaciones de información y documentación sobre las cantidades producidas y entregadas. O sea, hay como un registro de las asociaciones de lo que producen y lo que se entrega, ¿vale? ¿Qué más cosas? El número de miembros por asociación, como decía, es máximo de 500, una edad mínima de 18 años y residencia habitual en Alemania. Esto evitaría que hubiera una oleada de personas que viven en los países de alrededor que se fueran a Alemania a consumir cannabis. Entonces tienes que tener tu residencia habitual en Alemania. Más cosas. La venta de cannabis cosechado solo está permitida a los miembros. Serían 25 por día y máximo 25 gramos por día y 50 gramos por mes máximo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? La distribución a menores de 21 años está limitada a una cantidad de 30 gramos por mes. Además, la entrega es solo en flores o resina en envase neutro con información adjunta sobre el producto. Y claro, eso pues va a limitar el crecimiento de marcas como pasa en Estados Unidos, ¿no? También el etiquetado, tiene que llevar un etiquetado concreto que, digamos, hablará de la dosis y la aplicación, así como los riesgos del consumo y centros de asesoramiento. ¿Qué más? Yo sigo aquí dándole al clic. Queda prohibido el consumo en el recinto de la asociación, no como en España. En España ya sabemos que los clubs son clubs y se va ahí a consumir y es donde realmente puedes consumir, porque no puedes consumir fuera. Es ahí en el club o en tu casa, pero en la calle no, ni en otros entornos que no sean estos, ¿vale? También tienen prohibido, absolutamente prohibido, consumir en sitios públicos, cerca de colegios, guarderías, etcétera, y en zonas peatonales hasta las 20 horas. A partir de las 20 horas puedes consumir alrededor de estos sitios porque entienden que ya no hay actividad. ¿Qué más? Se prohíbe la venta de alcohol, tabaco u otros estimulantes e intoxicantes dentro de este tipo de dispensario. No, obviamente, como pasa en España. Se prohíbe la publicidad para las asociaciones y para el cannabis. Esto es clave para cualquier amago de industria que pueda surgir en Alemania. ¿Qué más cosas por aquí? Después de... claro, es que ha sido un trabajo esto. Después de 4 años desde la aprobación, o sea, desde el 1 de abril de 2024, sería el 1 de abril de 2028 ya tendrían que estar listos, se evaluarán las especificaciones con el fin de examinar los ajustes en materia de salud y protección de la juventud, así como la reducción del mercado ilícito. Es decir, se han puesto un plazo de 4 años a ver qué tal chuta todo esto que han montado y si la tienen que ajustar la ley, pues la ajustarán. Pues ya está, si es que es lo que hay. Y me parece además bastante razonable. Entonces, es maravilloso que esto haya sucedido, que de verdad yo me alegro. Ayer incluso leía, porque ya os digo que estoy muy informada de que tengo mucha gente alrededor y fuentes de verdad bastante fidedignas, que comentaban en un grupo que han puesto la ley alemana también dentro de todas estas cláusulas que han incorporado. Hay una que pone que si tú vas a contratar como, digamos, asociación a un master grower, que cuidado con esta expresión también, porque lo de master grower pues sería como una persona, un cultivador senior, una persona que sabe, ¿no? de cultivo. Vale, pues solo pueden pagarle máximo 500 euros al mes. ¿Quién va a querer cultivar por 500 euros al mes? O sea, va a ser una basura lo que va a salir de ahí que ni te puedo contar. O sea, nadie está motivado para eso. Y es una movida que tú limites eso, ¿no? Al final estás controlando demasiados aspectos que van a hacer que el resultado sea bastante pobre. Entonces, bueno, lo dicho, no es una ley perfecta, pero abre muchas puertas a ver cómo se desarrollan las cosas. Entonces, hay que recordar que, bueno, que abril es el mes del 420, que fue el mes pasado, y se celebró por todo lo alto pues la legislación, igual que el 1 de abril cuando se aprobó la ley, pues salieron muchas personas a la puerta de Brandenburgo, en Berlín y muchos sitios a celebrar fumando su cannabis en público, por fin, sin tener miedo a acabar en la cárcel o con una multa. Entonces, ¿qué supone esto para el resto de Europa? Pues supone muchas cosas. Supone que cuidado, que hay otros países también que como Malta, que la ha legalizado y bueno, ya tenemos legislaciones previas. Sobre todo hay
decriminalización, perdón, porque hay veces que hay palabras que se hacen un nudo en la boca. Decriminalización, como pasa en Portugal, como pasa en España, como pasa en muchos otros países. ¿Qué pasa? Que claro, está decriminalizado el uso personal, pero esta es la típica cosa que todos nos preguntamos, es decir, vale, tenemos una asociación que están permitidas por la ley, las asociaciones en España, pero la marihuana, ¿cómo llega a la asociación? Porque no la puedes transportar, ni la puedes llevar por la calle, ni nada. Entonces, ¿cómo llega a la asociación? O sea, la ley te dice, pues no sé, mientras no te vea, haz lo que te dé la gana. Pero como te vea, te vas por narcotráfico a la cárcel. Entonces, es como, ¿qué esperas? ¿Que funcione como magia? ¿Que la marihuana llegue sola al club? Pues no vas a cultivar en el club. Hombre, hay gente que a lo mejor sí que puede, pero no es rentable, entonces tendrás que cultivarla en otro sitio. Y aún así, esos cultivos, en un momento dado, son ilegales. Es que aunque sean de una asociación, o sea, es que es una movida. O sea, eso deja un montón de lagunas y preguntas como pasa en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, te voy a dar mi conclusión de todo esto, que son 40 minutacos aquí hablando de leyes y de cosas y de cambios, y probablemente haya cosas que me haya dejado, que a lo mejor lo haya comentado no correctamente o que no sea totalmente fidedigno. Recordar que yo no soy periodista, que yo lo que voy cogiendo es información de unos sitios y de otros, y utilizo mucho el espíritu crítico para valorar toda esta información y no me llevo solo por lo que a mí me gusta o por lo que a mí me gustaría que fuera. No. Realmente intento encontrar como un punto medio. Como te decía, con lo de la DEA, pues sí, tiene una parte positiva, pero hay una parte negativa y muchas preguntas que se abren y hay que ser muy prudente con lo que se celebre por ahora, ¿vale? Y en Alemania sí hay cosas para celebrar porque ya es un hecho que lo que está pasando allí, pero ahora queda pues eso, aplicar la práctica a esa teoría y vamos a ver por dónde salen los tiros. Las cosas positivas es que a lo mejor en unos años vemos que ha funcionado muy bien y que la gente en Alemania está muy contenta y que todo ha funcionado excelente y los políticos y todo el mundo está feliz, y entonces a lo mejor resulta que Francia, que Polonia, bueno, Polonia lo veo complicado, pero España, Portugal, no sé, se meten a legalizar. Y bien, pues sería mágico. Yo sigo diciendo que lo mejor sería eso, decriminalización y la regulación del uso del cannabis, como pasaría con el alcohol, el tabaco y con cualquier otra sustancia psicoactiva que tiene pues, sus cosas que regular, tienes que controlar ciertas cosas para una convivencia, pues eso, en paz y tranquilidad. Por supuestísimo. O sea, yo lo que no quiero, por ejemplo, es ir conduciendo y que una persona pues, muy fumada, que no tiene cuidado con nada, pues que me lleve por delante. Porque yo no lo hago, yo no consumo bajo los efectos. Y a mí que me cuenten misa de que, claro, es que el THC te queda en sangre durante 30 días. Sí, muy bien. Pero a mí no me afecta a la hora de la conducción y sigo teniendo mis reflejos rápidos. Y estoy completamente en mi sitio para conducir. Pero otra cosa es que yo me fume 40 porros antes de conducir. Pues eso no me parece justo y nos pone a todos en riesgo, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas para mí hay que regularlas y sobre todo la parte también económica, de impuestos, de etiquetado, de seguridad para la gente joven y los niños, etcétera, etcétera. Todo esto hay que hacerlo. Entonces, no sé cuál es la manera perfecta porque yo no me dedico a esto, pero aquí te dejo, obviamente, mi opinión. Y bueno, y aquí te voy a seguir informando de todos los avances que se vayan haciendo porque es un momento de verdad maravilloso y sobre todo lo que me da mucha pena es que hay un montón de activistas que, por desgracia, que llevan peleando pues, más de 80 años con esto, que hay un montón de gente pasando su vida en una cárcel por simplemente tener 2 porros en el bolsillo, y que se están pudriendo con vidas que podían ser súper provechosas y felices fuera de la cárcel y están en la cárcel pasándolo mal, aquí y en cualquier sitio del mundo, sobre todo en países pues, occidentales donde hay cierto nivel ya pues, de desarrollo de las leyes y de las sociedades donde esto no debería estar pasando, ¿vale? Esta es la prioridad. La prioridad es pacientes, la prioridad es presos y la prioridad es que se regule de una manera que dejen de ya apretarle a la gente para beneficiarse de ellos. De verdad, es un aburrimiento total. O sea, es que da igual a donde mires, da igual el tema que sea. No hablo solo de cannabis, hablo de la salud, hablo del sistema sanitario, del sistema educacional, del sistema de todo.
Está todo podrido por intereses económicos y por el poder y la mierda del poder. Entonces, que también pasa con el cannabis, que, bueno, yo sabéis que lo defiendo a ultranza, porque en vez del típico mito del fumeta, de que está ahí tirado y que no hace nada con su vida, te puedo asegurar que la gente que consume cannabis actualmente hace una evolución y somos personas productivas, somos personas valiosas para la sociedad y tenemos otra perspectiva gracias a la marihuana. De verdad, yo no me cansaré de decirlo. De verdad, que no es para todo el mundo, por supuesto, igual que yo no bebo alcohol. Y lo he dicho en infinitas ocasiones, yo no bebo alcohol y el alcohol está ahí, por supuesto, tú bébetelo si quieres. Ahora tú tienes unas leyes que tienes que cumplir si consumes alcohol. Pues yo quiero también cumplir mis leyes si consumo cannabis. Ahora mismo se aplica el sentido común y esto no puede ser. Entonces, que las leyes sean para la gente, que las leyes hagan la vida mucho más fácil y más, no sé, en paz para todos. Entonces, ese es mi speech de la última parte del episodio. Y me encuentro en una posición de alegría interna, ¿no? De ver que se están moviendo cosas y que todos estos activistas no pudieron verlo. Y nosotros lo estamos viendo. Y están pasando cosas que, si me preguntas hace 10 años, no hubiese creído. Y nadie hubiese creído que Alemania iba a tener una ley. Alemania iba a tener una ley para que regula el cannabis recreacional. Y el medicinal ya estaba regulado, obviamente. Y en España no lo vamos a ver porque tenemos lo que tenemos. Porque tenemos un país conservador y porque tenemos un país donde la corrupción y donde el mamoneo es el día a día, ¿entiendes? Entonces, esto va a costar mucho que pase y sobre todo porque hay una presión y ahora ahí ya sabemos a nivel político lo que está pasando a nivel mundial, el resurgimiento de estos movimientos de extrema derecha que son bastante coercitivos en cualquier cosa relacionada con la vida y la libertad de las personas en general. Entonces, esto también, todas estas legislaciones y todas estas cosas que están pasando en el mundo, como dependen de los mismos de siempre, si mañana hay elecciones y cambia el grupo de gobierno, pues se van a tomar por culo estas cosas. Perdón mi lenguaje, pero es que se van a tomar por culo. ¿Por qué? Porque viene Menganito los palotes que piensa que el cannabis es un pecado mortal y que debería la gente irse a la cárcel por consumirlo, pues te cambia todo y a correr. Y se quedan tan anchos. Entonces, este es el problema, que no hay cosas de los derechos humanos que deberían blindarse. De alguna forma que no se puedan derogar. Todo lo que se avanza que no se pueda ir para atrás. Pero claro, como depende, insisto, depende de los 4 mismos gatos que al final lo único que quieren es acumular poder y hacer cosas efectistas simplemente para llamar la atención, pues claro, así nos va. En fin, que no me quería yo extender tanto, no es un capítulo habitual, porque normalmente ya sabes que entre 20 y 30 minutos duran mis capítulos, y episodios, perdón, capítulos, ni qué capítulo. Estoy un poco yo torcida hoy. Este episodio pues ya va para 50 minutos. Entonces, recuerda que si estás de acuerdo, que me quieres ampliar información, que me dices que estoy equivocada, que para qué abro la boca, que yo qué sé, lo que tú quieras. Recuerda que tengo canales abiertos para que tú me escribas por mensaje directo. Por ejemplo, en Instagram me puedes escribir a mi cuenta de Mujer Psicodélica. Puedes escribirme por correo al correo hola@mujerespsicodélicas.com y también tienes el grupo de Telegram que te puedes unir. Sabes que siempre dejo los enlaces en la descripción del episodio por si quieres unirte, y recuerda que la única condición que se te pide para unirte es que te presentes. Fíjate tú el precio alto que tienes que pagar para entrar a una comunidad de personas que es casi una familia. Ya somos 171 personas que estamos ahí para apoyarnos, ayudarnos, comentarnos cosas, preguntas que tengas, contarnos experiencias, lo que quieras. Es una familia y por eso es importante presentarse y contarnos pues, quién eres y qué pasa con tu vida y por qué te gusta la psicodelia, ¿vale? Y ya está. Recuerda que tienes el disclaimer legal al final del episodio. Si eres nuevo o nueva, escúchalo, hazme el favor, porque aquí se habla de cosas un poquito delicadas y todavía ilegales. Entonces, importante que entendáis que aquí la única labor que se persigue es la divulgación sobre este tipo de temas y la reducción de riesgos y entender mucho mejor el valor y el uso que puedes darle a estas sustancias en tu día a día desde el amor, porque realmente todo esto se hace desde el amor. Lo hago desde el amor, me sale el amor por la oreja. Porque hay que recordar, de verdad, yo a mí estoy enamorada de esta frase y esto me está representando mucho últimamente.
la cosa más antisistema que puedes hacer, la cosa más antisistema que existe es el amor. Así que quiérete mucho, date mucho, mucho, mucho cariño, sé muy feliz, que la vida son 2 días y somos unos privilegiados por tenerla. Y disfrutarla y estar vivos, sanos, y si no estás sano o sana, te mando un abracito enorme y espero que te recuperes cuanto antes. Y nada más, te invito a que me escuches en un par de semanas con un nuevo episodio. Y nada, muchas gracias por escuchar toda la chapa relacionada con los cambios en la legislación del cannabis a nivel mundial. Y un abracito. ¡Chao! Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de mujeres psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.